siempre nos dicen, ay, pero es que ustedes las mujeres que tanto hablan, si ustedes son las que reproducen el machismo, ustedes son las que se le enseñan a los hijos. Seguramente sí se los enseñamos, pero es que nosotras fuimos criadas y socializados en un sistema que nos enseñó fue eso y que nos dijo que lo que teníamos que hacer era eso. Entonces, significa el que yo tengo que empezarme a revisar y a deconstruir esos imaginarios, ¿no? Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio que se genera desde la Corporación Ágoras, diálogo entre brujas y magos. Hoy tenemos un evento especial y es que cerramos nuestro ciclo de primeros conversatorios, cerramos este mes de octubre y como octubre nos fue muy bien y queremos agradecer a quienes nos acompañaron. ¿Por qué finalmente decir que tenemos un encuentro de diálogos entre brujas y magos? Porque finalmente era necesario dar un paso para buscar la colaboración crítica entre las conversaciones que podemos tener hombres y mujeres. Hablamos de brujas como mujeres libres, pensadoras e independientes, y de los magos como hombres que entienden que deben aprender de los ciclos de la vida. Y desde ese sentido nos hemos encontrado aquí durante 4 oportunidades, siendo hoy la última oportunidad en la que cerramos este ciclo de brujas y magos, intentando jugar a hacer alquimia de género a favor de la equidad y la igualdad. Entonces, pues bueno, no siendo más, hoy tenemos un súper espacio. Le doy la palabra a José Díaz de Ágoras, que jalona todo este tiempo esta iniciativa, y él nos hará gala de la invitada que tenemos el día de hoy. La presentará y daremos inicio a esta, nuestra última pócima, para encontrar artilugios a favor de la equidad y la igualdad. Entonces, José, un saludo y tienes la palabra. Bueno, pues sí, muy contentos desde Ágoras de terminar, digamos, hoy el ciclo de diálogos con mujeres del talante, de la convicción y de la fuerza con las que hemos estado compartiendo. Y pues no precisaba más sino cerrar con broche de oro este ciclo de discusiones. Hoy contamos con la participación de la compañera Janet Lozano, quien es defensora de derechos humanos, feminista, acompañante de procesos con mujeres indígenas y directora de CODACOP. Bienvenida, Janet. Nos complace mucho pues tenerte acá para conversar un ratito alrededor de educación popular, género, feminismos y masculinidades. Entonces, pues bienvenida. José, muchas gracias. Gracias, Román, por la invitación y realmente contenta de tener la oportunidad de poner por esta ocasión la última pócima para completar el remedio pues, que se necesita para avanzar y transformar esta sociedad tan desigual en la que estamos viviendo. Obviamente esta es una de las tantas pócimas que habrán por ahí andando y desde los muchos lugares que se pueden hacer. Ustedes me invitan a conversar sobre el tema de la educación popular, género, feminismo y masculinidades. Puedo hablar sobre todo desde la experiencia, desde el feminismo, como militante feminista que soy, y educadora popular, por supuesto eso me da una marca, y también desde la experiencia de reflexionar y de trabajar en algunas ocasiones de manera conjunta con compañeros y con las mismas organizaciones y mujeres que nos permiten reflexionar sobre lo que significa esto del género, la relación con el feminismo y en el último tiempo más con el tema de las masculinidades. Entonces, encantada de estar hoy con ustedes cerrando este ciclo, completando esta pócima que esperamos nos ayude a sanar. A propósito, en las preguntas que conversamos y que estuvimos intercambiando con usted durante la semana para esta conversación, había una muy en particular, ¿no? Usted nos planteaba la pregunta de cómo
la educación popular finalmente es el camino para lograr algunas transformaciones en género. Y entonces, no sé si empezamos desde ahí. Si, a mí me generó una expectativa muy grande las dos preguntas que tú nos hacías, porque siento que la experiencia de la educación popular para el feminismo tiene una relevancia que pues ya está demostrada, ha sido comprobada, sustentada y viene colisionando mucho más. Para los hombres, en el caso de las masculinidades, es algo que todavía, aunque sabemos que es muy potente, pues nos falta conversarlo. Entonces, no sé si arrancamos por ahí, algunas reflexiones frente a esa educación popular y el feminismo. Bueno, hay que partir de reconocer que la educación popular, cuando la impulsa y digamos si la pone en conversación y en diálogo con el mundo del movimiento social y el mundo de todas las movilizaciones de hombres y mujeres por la transformación de las relaciones de injusticia, transformación de realidades opresoras, no, y que empezó con Pablo Freire en los décadas 60, 70 más, no se estaba planteando el tema de manera particular de las mujeres, digamos, ni de las mujeres, ni de género. Comprensible, ¿en qué sentido? Comprensible en que era un tema que todavía no estaba posicionado, si bien ya venía muchos movimientos y organizaciones de mujeres andando por ahí, muchísimos, no era, el tema no se había posicionado. Pero también comprensible porque, bueno, es que todo el movimiento de educación popular se da a partir de la experiencia de educación con obreros, y obreros literalmente, hombres obreros. Seguramente habrían algunas mujeres, pero las personas mayoritariamente que participaban eran hombres, entonces como que no se planteaban este tema. Entonces, el ejercicio, y obviamente cuando toda esta propuesta empieza a emerger y se instala en los procesos de las comunidades de base y en todos los procesos que se dieron emancipatorios en la década de los 70 y los 80, pues las mujeres estuvimos y estuvieron participando ahí de muchas maneras y a codazos, digo yo, a codazos en el sentido de que les tocaba hacer un ejercicio de, oiga, aquí estamos, reconózcanos. El contexto no es solamente ese contexto de opresión de un sistema representado en la institucionalidad, en los dueños del poder, en los dueños de los medios de producción, de las empresas, sino que también hay otras relaciones de poder que oprimen a la mitad de la población, y si se quiere un poco más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Entonces fue un ejercicio que se fue construyendo, yo diría que bastante rápidamente, pero que se fue haciendo. No surgió la educación popular con una perspectiva de género, no surgió, pero se fue incorporando y seguimos luchando para que se reconozca y se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, porque no es que esté totalmente interiorizado. Por muy educadores populares, por muy militantes de las causas políticas, militantes sindicalistas, defensores de derechos y todo lo que hacen y aportan nuestros compañeros en los procesos libertarios, no necesariamente ha pasado por ellos la reflexión del tema de género y la concientización de lo que significa pensarse en estructuras y relaciones de poder que oprimen, en este caso, a las mujeres, opriman, violentan, discriminan a las mujeres. A nosotros nos casamos con la educación popular porque la educación popular nos ofrece unas herramientas y unas estrategias fundamentales. Y es que el principio básico de la educación popular está justamente en partir de la realidad y de la vida misma de las personas que están participando de estos procesos. En tiempos de Pablo Freire y toda la propuesta de la educación popular se hablaba de los educandos, hoy ya no hablamos así, pero significaba de que era partir y reflexionar sobre la realidad. Entonces siempre había mucho análisis de contexto, siempre se estaban identificando actores, se estaban mapeando actores que estaban ahí, forma como ejercían las formas de presión y siempre se estaban buscando salidas de la transformación, pero siempre como afuera, de aquí para allá, como que no había ese mirarse hacia adentro.
Entonces, cuando nosotras empezamos a hacer la reflexión sobre los procesos de formación que estábamos haciendo con las mujeres y de concientización, encontramos que ese partir de la realidad tenía que ser justamente esa, la que yo vivo. Obviamente que me pone en relación con las estructuras macro, las estructuras de poder, el sistema, pero un entorno directo que yo estoy viviendo y compartiendo y el que se me está marcando la vida, que es el entorno de lo cotidiano, en donde se reproducen todas esas estructuras de dominación. Entonces creo que eso es una cosa fundamental sobre la que nos plantea un principio fundamental que nos plantea la educación popular, y es que partimos de la realidad, de la experiencia misma de lo cotidiano, y eso es un elemento fundamental, y ahí nos encontramos y empezamos a profundizar esto como un criterio y un camino también para los procesos de educación popular, que no solamente tienen que involucrarnos a nosotras, sino que tienen que involucrarlos a los hombres, porque en esto íbamos juntos. Entonces, ahí creo que es donde empezamos a plantearnos entonces el tema, hablemos de una educación popular con perspectiva de género, porque es que aquí estamos unos y otros, estamos en relación y unos y otros tenemos que hacer una reflexión de ese contexto, de eso cotidiano, de esa realidad inmediata, pero que no es inmediata en términos de que está anclada en una estructura patriarcal que reproduce de mucha manera todas estas prácticas y las ha naturalizado y las ha representado en todos sus sistemas simbólicos y en todos los medios y sobre lo cual ha fundamentado incluso el mismo capitalismo. Entonces creo que eso es una cosa que nos ofrece, una entrada en que encontramos ahí en esa relación con la educación popular. Y ahí por ahí, desde el feminismo, nosotros veníamos trabajando otras cosas, digamos, que nos iban como aportando para esta experiencia de educación popular, y es que nosotras estábamos hablando que nosotras como mujeres teníamos que hacer unos procesos de concientización, de adentrarnos hacia nosotras mismas y tomar conciencia de las realidades opresivas que vivíamos en nuestros cuerpos y en todas nuestras relaciones. Entonces, ese partir de la cotidianidad significaba también, y de la experiencia misma, significaba adentrarnos hacia nosotras mismas, revisarnos nosotras mismas y tomar conciencia de lo que somos nosotras, de las realidades que vivimos y también de las potencialidades. Se trataba de hacer un esfuerzo no solamente de decir, oiga, sí, a mí me han violentado, a mí me han excluido, pero es que a mí también me convencieron como mujer que yo no era capaz, que yo no podía, que esto no era para mí, que el lugar era la casa, que el lugar era lo reproductivo, lo doméstico. Entonces tengo que empezar a cambiar un montón de cosas acá, y creo que también eso es una cosa en la que nos articulamos muchísimo a nivel pedagógico en la pedagogía feminista y de género, y es que nos convoca a la transformación de nuestras propias vidas, una transformación que supone la transformación no solamente de lo que hacemos, de llegar a otros lugares, sino sobre todo de concientizarnos y reconocernos y afirmarnos, en este caso como mujeres, y que vale lo mismo para los hombres, creo yo. Otra cosa que me parece importante es que nosotras, desde el feminismo y articulado con todo lo que significa el género, que es todo el cuestionamiento a las relaciones de poder desigual, a las estructuras de poder desigual. Entonces, sí, en la educación popular estamos haciendo análisis de esas relaciones de poder con el sistema, con los medios de producción, con la dirigencia política, con quienes están detentando el poder. Aquí también nos convoca, oiga, integremos aquí una reflexión, una discusión sobre esas relaciones de poder entre hombres y mujeres en esos ámbitos de lo cotidiano también, que obviamente se trasladan hacia lo público, hacia lo político y hacia todos los escenarios. Y ahí empezamos a encontrar como unos puntos de que podemos irlos incorporando en esa perspectiva de la educación popular con perspectiva de género, con esos elementos que nos va dando el feminismo, de la igualdad, de la equidad, de lo público, lo personal es político. Cogemos como todos estos principios que estábamos desarrollando desde el feminismo y los ponemos a dialogar con la propuesta pedagógica de la educación popular y encontramos que encajan y por supuesto que esto les exige cosas distintas
a los procesos que hacemos nosotras, a los procesos que hacen los compañeros y obviamente a los procesos cuando nos encontramos, porque finalmente en estos procesos, si bien nosotros reivindicamos que tenemos que hacer nuestros propios procesos y ustedes sus propios procesos, hay que buscar un lugar y un punto de encuentro y un diálogo, porque si no vamos a seguir siempre cada uno por su lado y no vamos a lograr avanzar hacia otros proyectos y otras iniciativas. Entonces, para empezar como esto, no sé qué les sugiere estas primeras reflexiones que se me vienen así a partir de pensar esta historia de lo que ha sido el proceso nuestro, ¿no? Mira, que me parece importante es que, de hecho, yo lo hemos venido como planteando en cada programa, y es que efectivamente las mujeres sí tienen un avance histórico, unos aprendizajes ya más caminados que nosotros los hombres. De hecho, justamente porque cuestionar el privilegio, lo decía Liz y lo decía Karen en el programa pasado, es lento, ¿sí? O sea, es complejo que nosotros empecemos a trabajarlo de manera urgente, ¿sí? Es necesario, pero ha sido complejizado justamente por el privilegio. Y me ponías a pensar, cuando uno escucha de hablar y cuando uno se para y fundamenta, digamos, los procesos formativos, los procesos pedagógicos desde educación popular, y escucha a otros compañeros hablar de educación popular, uno ya digamos que se genera pues todo el panorama de la definición de educación popular. Pero me ponías a pensar entonces que son las mujeres las que se buscan el espacio en la educación popular, o sea que finalmente eh, desde lo educativo, los hombres seguimos estando, digamos, al centro, y aunque la educación popular era liberadora, pues en definitiva no se cuestionaban relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces me deja ahí como choqueado, porque uno acostumbra a pensar que no, que la educación popular es liberadora y que ya trae, digamos, el chip ahí consigo. Y me ponía a pensar también en esto, pues creo que también responde a esa respuesta diferente a esa educación tradicional bancaria, y al integrar, digamos, desde las miradas, desde las feministas, este tema de las pedagogías de género, que por ahí también te lo leí en un texto muy interesante que tiene sobre ideas de feminismo y educación popular, y allí como que planteabas eso, o sea, como que hay una pedagogía también para mantener ese status quo de los hombres, ¿sí? Por supuesto. Entonces me dejas ahí como ya para pensar eso, o sea, Mira, tremendo, fuerte, dura esa historia. es fuerte, pero es la realidad, ¿no es cierto? Y Sí. nos toca, a nosotras, nos toca decirlo y visibilizarlo, porque no lo van a hacer por nosotras. Eso es un hecho fundamental. Mire, hay una cosa que yo siempre pienso, que si hay algo que es realmente transformador en el marco de todas las ideologías y propuestas que encontramos en este mundo, eh, a mi manera de ver, son dos cosas: el feminismo y la opción cristiana radical. No me voy a meter con la segunda, solamente voy a hablar de la primera. ¿Pero por qué? Porque es que es muy fácil, y lo voy a poner con un ejemplito muy sencillo. Es muy fácil que yo como campesina o como indígena, le peleé la tierra al terrateniente. No es fácil, no es fácil, digamos, pero porque cuesta la vida también, ¿no? Pero quiero decir, eso es fácil en el sentido de que no me cuestiona a mí ni me convoca a un cambio a mí. Yo hago todo lo que tengo que hacer por luchar por la tierra, para transformar esa distribución desigual de la tierra y todo lo que ha pasado y el despojo, y bueno, podríamos hacer muchos análisis ahí. Pero cuando yo me enfrento a una propuesta que me quiere cambiar a mí, ahí yo ya digo, un momentico, espérese, esto no, usted no tiene por qué meterse conmigo, más o menos, es mi vida y es mi vida privada y personal y yo me comporto como quiero. Lo que pasa es que en esa vida personal y privada en la que yo me comporto como quiero, estoy ejerciendo una serie de poderes y micropoderes que están discriminando y también excluyendo y violentando a otra cantidad de personas, en este caso a las mujeres. Entonces es profundamente revolucionario. Yo siempre digo, ¿por qué
algunos sistemas, y para mí una de las frustraciones más grandes, que a ustedes no les tocó seguramente, pero que a mí sí me tocó muy de cerca, la experiencia de la Revolución Sandinista, que se fundó sobre todo la experiencia también de la educación popular y todo lo demás. Y cuando llegaron estos señores allá, el chasco fue muy grande y terminaron reproduciendo las mismas prácticas que hacían los otros, porque esa transformación no pasó y esos cambios no pasaron por sus propias vidas, por sus propias formas de pensar y de ser y de relacionarse. Entonces, obviamente se termina reproduciendo y esto no nos conduce a ningún lado. Entonces, cambiar es más difícil, cambiar la propia vida y desinstalarse de su propia vida que a veces transformar los entornos más de contexto. No estoy diciendo que sea fácil, pero que es un reto mucho más grande. Entonces, este ha sido un ejercicio muy fuerte y también pasa por, obviamente, cambiar nosotras. Es que, claro, siempre nos dicen, ay, pero es que ustedes las mujeres que tanto hablan, si ustedes son las que reproducen el machismo, ustedes son las que se le enseñan a los hijos, seguramente sí se los enseñamos, pero es que nosotras fuimos criadas y socializados en un sistema que nos enseñó fue eso y que nos dijo que lo que teníamos que hacer era eso. Entonces, significa el que yo tengo que empezarme a revisar y a deconstruir esos imaginarios, ¿no? Yo siempre pienso en las mujeres indígenas con las que trabajo, que cuando ellas llegan a nuestros procesos, ellas hablan pasito, miran hacia el piso, yo no sé nada, yo no pienso. Puchica, es un trabajo de decirle, usted sabe, usted sí piensa, usted es un ser humano, usted tiene que aportar, usted tiene una experiencia, tiene una visión. Y eso es un cambio hacia adentro que cuesta, que cuesta. Entonces creo que una de las cosas que le imprimimos y que le aportamos las mujeres a la educación popular y su pedagogía es justamente esto. Aquí esto tiene que pasar por transformaciones personales, que están ancladas y articuladas a unos sistemas macros opresores, que los podemos relacionar con toda la dominación colonial o articular, están articulados ahí con lo colonial, lo capitalista, el patriarcado, es una intríngulis ahí que se junta para reproducir todas estas relaciones de opresión de todas las maneras y mantener el sistema mismo, ¿no? Entonces, es un trabajo de mucho, mucho aliento, pero absolutamente libertario, absolutamente revolucionario. Y que si lo entendemos de esa manera, mira, y lo trabajamos así, podemos llegar realmente a cambiar este sistema. Pero bueno, largo aliento. Y obviamente eso significa que los compañeros y ustedes los compañeros estén dispuestos a darse esa pelea también, de querer irse hacia adentro. A mí sí, me dale. gusta mucho, Janet, en todo lo que has dicho, me aclaraste algo. O sea, cuando empezaba a conversar, yo te decía que de las dos preguntas arrancaba por la última. Sí. Y es que, claro, cuando yo veo la educación popular, ¿por qué es el camino, o es un camino dentro del trabajo de las masculinidades y por qué uno encuentra tantos procesos de trabajo con hombres que terminan echando mano de metodologías o se inspiran desde la educación popular? Pues uno va encontrando las mismas coincidencias que tú hablas, ¿no? El traer la realidad, la postura crítica frente a la transformación de esa realidad, el agenciamiento de los actores que construyen esa realidad, incluso una postura crítica, una opción crítica y política a favor de los desfavorecidos, los oprimidos. Todo eso va marcando un derrotero para el trabajo de las masculinidades. Entonces decía, claro, la segunda pregunta para mí está ahí. O sea, por eso la educación popular en el trabajo de masculinidades tiene tanta relevancia y termina siendo tan eficaz y siendo una luz frente a esto de cómo trabajar con los hombres. Entonces desde ahí lo he encontrado. Pero escuchándote entendía por qué la primera pregunta para mí era más difícil. Y es que, claro, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta dice algo así como, las mujeres hemos hecho avances a partir de los postulados y experiencias de la educación popular para actualizar con pedagogías feministas y de género. ¿Han avanzado en esos procesos de masculinidades en ese sentido? Entonces, claro, yo me pongo a pensar, no hay una pedagogía de masculinidades, no hay una pedagogía de la masculinidad. Bueno, sí hay, pero no en el sentido libertario. Y claro, finalmente siento que el proceso de masculinidades y de los hombres que hemos entrado en este camino, en este andar,
no da para retroalimentar el ejercicio pedagógico. O sea, nosotros o el movimiento incluso, o esa tendencia de las masculinidades, puede sentirse favorecido de esas construcciones feministas y de género, ¿sí? Todavía no estamos en el momento, o no hemos llegado al momento de retroalimentar esas experiencias. Como que todavía, un poco lo que decía José, todavía estamos ahí viendo lo que ha funcionado, finalmente funcionó, lo que tú lo marcabas como un camino. O sea, la educación popular no nace con enfoque de género ni a favor de las mujeres, pero nace desde una lectura de la realidad, de una postura crítica, y eso hace que las mujeres hagan valer la realidad que viven y como sujetos que integran la realidad terminen dándole un sentido a una educación popular en un enfoque feminista. Y desde allí aparece la cotidianidad de las mujeres, y en la cotidianidad de las mujeres aparecen los hombres. Y desde allí aparece la pregunta por la masculinidad. Entonces, por eso nosotros somos parte de esa cadena de proceso, y yo siento que todavía como movimiento, pues obviamente, sin ser pretencioso, ni a nivel nacional ni a nivel global, hemos podido dar respuesta a retroalimentar en ese sentido la educación popular, ni el discurso ni la pedagogía de género. O sea, todavía estamos ahí recibiendo. Y eso hace parte también de lo que José dice, el privilegio. Y siento que ahí estamos, nos estamos cambiando. Muchos hombres entran en procesos de acostumbramiento, de acomodación, de la transformación, sin cuestionarse. Y eso hace parte del privilegio. Entonces, por eso hoy cuando aparecen, de hecho hay postulados de trabajar masculinidades críticas, libertarias. Esto no es algo que aflora en el camino de las masculinidades. Esto es un recoger lo que el trabajo del feminismo y el género ha tenido la educación popular en ese trabajo. Entonces, por eso, frente a la primera pregunta, yo diría que no hemos aportado, nos hemos nutrido desde el privilegio que tenemos. Claro. Yo creo que, y eso nos pasó también a nosotras, ¿no? También nosotras obviamente nos nutrimos y revitalizamos de alguna manera los principios de la educación popular. Al final de su vida, Pablo Freire ya había sido tocado por esto de las mujeres, y ya dejó algunas cosas planteadas que nos dan como pistas también. Pero sí, ha sido un proceso de ir eh, aprendiendo y cogiendo toda esta riqueza y esta propuesta tan interesante de Paulo Freire y toda su experiencia, y la nutriendo y revitalizando y enriqueciendo con nuestra misma experiencia, poniéndolo siempre como en diálogo desde los postulados del feminismo, desde el mismo género, que para nosotras pues el género es esta categoría relacional que te permite tener claro que las identidades se construyen desde procesos culturales y son identidades diversas, bueno, todas estas carretas que ya son ampliamente debatidas y conocidas. Pero lo entendemos el género no como el camino emancipatorio, aun cuando convoca la transformación, pero el camino para nosotras está desde el feminismo, que enriquece y le aporta también a toda esta perspectiva de género. Pero la perspectiva de género también a veces se ha quedado mucho en mirar sí, somos distintos, las relaciones, cuáles son las estructuras de poder que se van dando ahí, pero no plantea muchas veces como esa radicalidad en la transformación que sí plantea, aun cuando sí tienen sus principios, pero realmente yo no soy militante del género, yo soy militante feminista, ¿no? Digamos, es un poco como el asunto ahí. Y yo sí creo que, y cuando este tema de la educación popular feminista convoca a revisarse también esas relaciones de poder, y es que hay una cosa, y esos privilegios de los que estás hablando. Obviamente cuando estamos hablando de masculinidades y el feminismo, estamos hablando de los privilegios que tienen los varones por el solo hecho de ser hombres. No hay necesidad de hacer nada más. El que tú naces ya como hombre ya te da un lugar particular en el mundo. Y de ahí en adelante viene el montaje de uno y otro, ese ropaje de adornarlo y de llenarlo de muchos más privilegios. Pero a nosotras también. Y es que aquí es muy importante el aporte de la educación popular, porque es que la educación popular tiene una connotación
clara, clarísima de clase. Y eso creo que es una cosa importante. Y también, ¿y esto a qué nos convoca? Que también entre las mujeres tenemos esas relaciones de opresión, como también las hay entre los varones. No somos iguales, no estamos en la misma posición y terminamos ejerciendo opresiones desde los lugarcitos de poder que tenemos. Y voy a decir una cosa muy sencilla. Muchos son los casos de mujeres que tenemos o tienen el privilegio de tener, por ejemplo, una mujer que trabaja en su casa en el trabajo doméstico. ¿Cómo la está tratando? Entonces, el hecho de que compartamos el ser mujeres no necesariamente me da una posición de poder distinta, que no sea opresiva, que no sea del ejercicio de mis privilegios y del poder mismo que yo tengo por estar en ese lugar. Entonces, una cosa muy importante de la educación popular es que está atravesada por el tema de la clase y la revisión de todas las estructuras macroeconómicas y políticas que reproducen estos sistemas, como ya lo decíamos, en esa relación entre patriarcado, capitalismo, dominación colonial, digamos. Y creo que eso es fundamental. Si bien estas tres categorías son posteriores, de alguna manera, a los orígenes de la educación popular, sí encajan perfectamente, ¿no? Entonces es encontrar también en esa y hacer ese cruce en esas tres relaciones ahí con lo que significa las opresiones por razones de género, por razones de opciones sexuales, por, bueno, étnicas, raciales, todo lo que significa la imbricación de las opresiones en el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas en general, ¿no? Pues bueno, el ejercicio del trabajo con los hombres, claro, finalmente la educación popular ha sido, yo no sé cómo llamarlo, no sé cómo poderlo ahí, porque hay diferentes lugares y cosas que permite la educación popular cuando aborda uno el trabajo con hombres en un sentido crítico frente a sus privilegios y el lugar que ocupa en la sociedad, solamente a razón de una condición biológica. Entonces, claro, cuando los hombres hacen conciencia de todo esto, pero hace esa interseccionalidad que tú planteas, ¿listo? O sea, claro, tú por ser hombre tienes privilegios, pero eso no quiere decir que finalmente tú eres el privilegiado de la cadena alimenticia social. O sea, hay otro que está por encima tuyo. Y empieza uno a mirar finalmente cómo a la razón de esa construcción que hacen de nuestra identidad, de la manera en que nos socializan como hombres, pues terminamos siendo la encarnación de un patriarcado que a veces no comprendemos. Y entonces, claro, usted muchas veces dice, ese hombre es el más patriarca de todos, pero él no entiende qué es eso. Él no sabe los costos de ese patriarcado que termina siendo funcional para el sistema, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar con los hombres, empiezan a darse cuenta desde la educación popular las bondades que tienen estos procesos, porque es reconocer la realidad de ese hombre y la capacidad de transformación que tiene desde una postura reflexiva en su cotidianidad. O sea, en 20 años de trabajo con hombres, yo he tenido hombres que me han dicho, yo quisiera cambiar todo eso que usted dice, pero a lo máximo que voy a llegar es a que le voy a decir gracias a mi esposa porque me trajo la comida. Y uno dice, sí, pero eso me lo permite, o sea, cuando yo leo eso, yo digo, eso es un trabajo exitoso. El cambio es mínimo, pero el trabajo es exitoso y es la educación popular la que me permite tener conciencia de ese cambio. Hoy que yo veo 20 años después lo que son las masculinidades, yo digo, este posicionamiento aparece de esas transformaciones mínimas y la necesidad de muchas mujeres y de muchos hombres de preguntarse y reflexionar frente a los temas. Me vas a decir algo, perdóname. No, estaba pensando en una cosa muy... Ay, discúlpame que tengo la ventana... Ah, no, ya. Está diluviando. Se me estaba entrando el agua por la ventana, pero ya... Gracias, sí. No, estaba pensando cuando tú hablabas de esto, de una experiencia que tuve hace un tiempo, hace unos años, en uno de estos talleres con hombres y mujeres indígenas. Y de pronto un señor mayor, yo pensaba, bueno, no tan mayor, pero sí por lo menos de 60, 65 años, por lo menos de pronto llega y dice, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer ahora? Y entonces todas la miramos como, bueno, ¿y qué pasó? Entonces dice, no, es que a mí cuando me la entregaron, a su esposa se estaba hablando,
a mí me hicieron responsable de ella y yo tuve que terminar de educarla, decía. Pero ella hay cosas que no entiende, entonces yo le tengo a veces que pegar o yo le tengo a veces que regañarla, gritarla para ver si ella entiende. Y si yo no puedo hacer eso ahora, ¿cómo lo hago? Y lo decía de una manera genuina, angustiado y preguntándose, bueno, entonces, seguramente este señor no le volvió a pegar a su esposa, estoy casi segura de eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si tú vas de una vez en un proceso de estos y le pegan la vaciada y lo sacas corriendo, pues no hay nada que hacer ahí. Lo vamos a espantar y lo que va a salir es más resentido. Pero si tú haces un proceso en donde él pueda llegar a plantearse esto y entrar en crisis, y angustiarse y saber, oiga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que cambiar? Yo aprendí, siempre lo hizo así, pero lo puedo hacer de otra manera. No está bien como lo estoy haciendo. Ya estoy, como dices tú, haciendo algo bien. Y es un proceso de largo aliento, porque si hay algo que toma tiempo en esta vida, son las transformaciones culturales. Entonces esto es, y eso no se hace por decreto. Yo no puedo sacar el decreto y decir, hoy, ya desde hoy en adelante, ningún hombre vuelve a castigar a una mujer de ninguna manera o a golpearla. Lo puedo hacer y puedo hacer la ley, pero eso no necesariamente va a producir el efecto. No va a producir el efecto. Y mire, yo tengo experiencias de escuchar hombres tan dolorosas como decir, hombre, la mamá de mi hija me demandó por alimentos y yo prefiero ir a la cárcel que darle algo a esa señora. Y he conocido hombres que prefirieron ir a la cárcel a darle, no a su hija, sino a su compañera, pero como ella era la que tenía, o su ex compañera, la que tenía la responsabilidad de la crianza de la hija, prefería hacerlo de esa manera. Dice, ¿qué está aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se está moviendo? ¿Cuáles son los valores que están rigiendo la vida de estas personas, de estos hombres, ¿no? Entonces ahí hay un camino, como digo, muy ancho, muy largo. Estaba pensando justamente en los ejemplos, digamos, como en todos estos relatos que se encuentra uno haciendo, digamos, aproximaciones desde la educación popular al trabajo con hombres, recuperando, digamos, esa experiencia y también planteando una reflexión, pues, para su entendimiento. O sea, en espacios he encontrado a hombres que empiezan a contar situaciones muy complejas de su vida y que lo que decía Román, no tienen claro ni por qué, ¿sí? O sea, sino que pues hay un patriarcado ahí metido en el cuerpo instalado y solo cuando empezamos a verbalizar lo que nos pasa y a compartirlo con otros pares, entendemos que hay una realidad y unos aprendizajes que son los que nos llevan, digamos, a tramitar los conflictos como los tramitamos o lo que nos llevan a generar, digamos, algún tipo de embarradas, digamos, en la categoría que se coloca en los espacios de masculinidades. Me parecía interesante eso porque justamente en esos sistemas de opresión, y Janet lo contaba, claro, las mujeres también hay pues como unas escalas en las que hay mujeres pues que son dominadoras y subordinadas, pero también hay hombres que son dominados y subordinados, digamos, a luz de los planteamientos de algunos autores de masculinidades, justamente por el simple hecho de nacer hombres y por nacer en diferentes espacios territoriales. Entonces, eso hace, digamos, un poco complejo el trabajo desde la educación popular con hombres, porque si bien lo pedagógico y lo formativo está condicionando a que en nuestra cabeza está la razón, está el poder, está la violencia, somos un sujeto privilegiado, pero cuando empezamos a cuestionarnos la vida, Janet lo decía, es complejo y de una vez se desarma todo el conjunto, digamos, de reflexiones y potencias de las que pudiéramos llegar. Entonces me ponían a pensar es que aparecen entonces en los procesos de educación popular una suerte de tensiones, digamos, para transformar y para generar este tipo de reflexiones, unas resistencias allí que se presentan. Una de ellas, por ejemplo,
la tuve hoy por la mañana, y es que empezamos a hablar de masculinidades, empezamos a hablar de cómo los hombres ejercemos la violencia contra las mujeres, y nos sale el famoso no todos los hombres, nos sale el famoso es que las mujeres también son machistas, nos sale el famoso es que las mujeres son las que educan, y son, digamos, como resistencias y presencias ahí que los hombres empezamos como a sacar, como cartas de naipes. Entonces yo les boto una carta más alta, y es que, claro, los hombres aprenden a ser violentos, pero es porque la mamá les dijo que fueran violentos, por ejemplo. Entonces, sí quería preguntarte de pronto si eso se presenta también en los procesos que has agenciado de educación popular, esas resistencias, digamos, cuáles son las más presentes para transformar esas relaciones de poder. Yo creo que las resistencias son muchas y algunas más evidentes que otras, digamos, ¿no? Y se expresan de maneras también diversas y muchas veces hasta sutiles, ¿no? A veces como que te toca a ti ver más allá qué es lo que este está queriendo decirme cuando está más atrás. Les voy a decir, a poner un ejemplo muy sencillo de lo que pasa entre nosotras, para entender y que puede. Yo estuve hace, no sé, 15, 20 días en un webinar, en uno de estos tantos eventos que hay en este tiempo, y había unas mujeres indígenas y había una mujer afro, bueno, y había una mujer, una feminista muy famosa, uruguaya y participante. Y las mujeres indígenas llamaron, había una mujer indígena muy reconocida, centroamericana de Guatemala, y ella dice, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para enfrentar todo este tema, estamos hablando del extractivismo, la minería, estas. Entonces decía ella, una de las cosas que tenemos que hacer es realmente juntarnos, porque era el llamado como, bueno, hay que hacer, sí hay que juntarnos, pero hay que juntarnos desde el reconocimiento de la diversidad. Y de la experiencia de esos lugares distintos en donde estamos cada una de nosotras. Y que las feministas, le decía a las feministas, nos reconozcan a nosotras las indígenas también como mujeres capaces de producir, tenemos experiencias, producimos teorías, bueno, sistematizamos nuestra experiencia. Y la respuesta de la feminista fue, oiga, pero es que ustedes son las que tienen que reconocernos a nosotras. A mí también, esta era una mujer uruguaya, clase por lo menos media, muy reconocida en su medio, no solo uruguayo, sino latinoamericano, incluso global, pensaría yo. Y dice, pero es que ustedes tienen que reconocernos a nosotras. Y yo también sufrí la cárcel en la dictadura, yo también sufrí no sé qué, yo también sufrí el machismo, yo también. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo? Porque es que justamente y eso nos lo pone la educación popular muy, es que revisar esas relaciones de poder significa revisar los lugares desde donde estamos. Entonces, esto que están diciendo los compañeros siempre es, no, pues es que a mí me enseñaron, sí, pero usted ya sabe que no lo puede hacer y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque te da cierto privilegio y cierto gustito y te da una posición que te pone en un lugar un poquitico más arriba. Ni siquiera mucho, a veces es una cosa chiquitica, pero igual, te pone un poquito por encima. Entonces el tema ¿dónde está? Es que yo tengo que tomar conciencia de que yo estoy ahí, ese poquitico más encima, así haya pasado por miles de cosas, pero que estoy en una posición de poder que me significa ser capaz de despojarme de esto, tomar conciencia y ser capaz de despojarme para poder decir, ahora sí estamos en el mismo lugar. Ahora sí estamos en el mismo punto de partida. Y esa es la resistencia más grande, porque si yo voy adelante, si yo tengo un privilegio, si yo tengo algún reconocimiento por el lugar en donde estoy, yo no me quiero despojar de eso. Y creo que esa es la primera gran tensión. Yo no me quiero despojar de esto. Yo siempre, por ejemplo, cuando hablamos con los indígenas de estas cosas, siempre yo les pongo la relación, no, que es que hay que hablar con el terrateniente, con el dueño de la tierra, con el político, y hay que ver cómo negociar. Yo siempre digo, vamos a poder negociar cuando estemos en las mismas condiciones, cuando él esté dispuesto a renunciar el privilegio que significa el ser el propietario de toda la tierra que tiene.
o el privilegio que le da el ser el político reconocido que tiene toda su estructura montada para el ejercicio de corrupción, de dominación política y todo lo que quiere. Pero mientras diga, sí, yo estoy con ustedes, pero siga haciendo lo mismo, no está con nosotros. Y así es eso. Mientras no se cambie, no está con nosotros. A veces, una tensión muy grande a veces es que hay espacios donde nosotros les decimos a ustedes, ustedes no entran. Y se enfurecen. No, y es que siguen dividiendo y todo lo demás. Eso es tensión. Mire, yo he hecho miles de veces el ejercicio con las mujeres que dicen, no, es que, y las indígenas que dicen, trabajemos mujeres y hombres. Yo dije, les hice un par de veces el ejercicio. Miremos qué pasa en este grupo donde hay hombres. La palabra, en más del 50% la han mantenido los hombres, el 80%. Y las mujeres oyendo lo que él cree que sabe y que tiene que enseñarnos. Y la experiencia la tienen ellas. Entonces hay ahí tensiones todavía muy grandes justamente por la dificultad para ser capaces de ponerse en el mismo lugar de nosotras, de escucharnos, de quedarse calladito, de oír, de aprender, de tratar de entender qué es lo que estamos diciendo. Ok, vale. Es que me haces, claro, yo siento que en esas tensiones y en esas resistencias, pues finalmente es donde aparece una mediación educativa desde la propuesta de la educación popular, ¿cierto? O sea, finalmente esa es la propuesta, ¿no? Es basarse en la negociación para lograr transformar la cultura desde lo que tú sabes, yo sé y lo que podemos saber los dos. Entonces creo que la educación popular es inherente a esa gama de tensiones y de resistencias, ¿sí? O sea, finalmente parte de ahí. Si no hay, uno diría, o quienes trabajan en el asunto dicen que toda transformación tiene resistencia. Entonces, un proceso de educación popular que no tenga resistencia genera una pregunta muy grande de, entonces, ¿qué quiere transformar si no hay una resistencia porque no hay transformación? Entonces, creo que eso también nos va alimentando en la relación. Y yo lo ponía en lo que ustedes decían de los ejemplos, en la capacidad de incidencia que han tenido la educación popular en los procesos de masculinidades, ¿sí? O sea, para mí, desde la lectura que yo hago, en gran parte, el haber posicionado un tema como este, y que hoy se hable de la necesidad de vincular a los hombres en agendas de este tipo de cuidado de la paternidad, de la corresponsabilidad de diferente lugar, tiene que ver con un trabajo de incidencia que se ha logrado desde la reflexión desde la comunidad. O sea, en Colombia el tema de las masculinidades lo posicionan las mujeres víctimas del desplazamiento. Cuando preguntan, ustedes nos empoderan a nosotras en procesos de feminismos y de género, pero llego a la casa y mi marido me maltrata. ¿Cuándo van a trabajar con los hombres? Entonces, desde esa mirada, uno dice, finalmente es parte de un proceso de educación popular que lleva muchos años y que finalmente lo que demuestra es que en la mirada crítica de las mujeres, de la cotidianidad, de la ruralidad, de los campos, las mujeres víctimas, aparece una pregunta y un reclamo porque alguien también trabaje con los hombres, porque los hombres también se hagan responsables de sus transformaciones, porque los hombres nos involucremos en pensarnos también todo esto que implica los desequilibrios y las brechas en una sociedad injusta, donde pues las injusticias se marcan desde allí, desde hombres y mujeres, para empezar. Entonces, desde ahí yo veo como ese nutrir, ¿sí? Finalmente, para nosotros los hombres, el preguntar y el cuestionarnos hoy en día, el que sean muchos, también habla de empezar a hacer incidencia desde el lugar donde todavía tenemos poder y privilegio. Es ahí donde yo veo el papel de las masculinidades, donde yo tengo papel y privilegio. Y eso es donde me pone. Me pone en mi relación con mi pareja, me pone en mi relación con mi familia, me pone en relación con mis hijos, en mis relaciones laborales. Es ahí donde todavía tengo poder y privilegio y es desde ahí donde yo tengo que poder plantear mi reflexión, ¿sí? Entonces, desde ahí yo veo la capacidad de incidencia y el poder de lo popular. O sea, si cada hombre pensara una cosa así, en algún momento tendríamos que tener un impacto a nivel mucho más grande, mucho más amplio. Por supuesto, y ese es el lugar, yo creo que ese es el lugar por donde, sin descuidar los otros, obviamente, y tenemos que hacer ese esfuerzo
tripartito, diría yo, en el sentido de que es en lo que yo tengo aquí, pero con mi entorno y en lo más amplio, ¿no? Pero si, no, si se hace, si yo transformo, yo estoy segura que una persona que transforma su forma de relacionamiento, su ejercicio de poder en el ámbito de lo cotidiano, de la familiar, se comporta de otra manera en la comunidad, en el espacio laboral, en donde esté. Eso yo estoy absolutamente segura, ¿no? Bueno, habrá quien no, pero estoy segura de que si uno tiene una forma de vivir la vida, eso lo proyecta y lo refleja en todos los espacios en donde está. Obviamente tiene sus matices, ¿no? Pero creo que el primer lugar es ahí, ¿no? Como decía decía una indígena en estos, es que son los, ¿cómo era que decía? Son los líderes, pues los grandes líderes en la calle, pero en la casa son los Pinochet, pero cómo era que, no me acuerdo muy bien, pero para decir cómo afuera son los grandes luchadores, defensores de la justicia, de la igualdad, pero llegan a la casa y son los machos remachos violentadores, ¿no? Entonces, esto creo que el ejercicio no va de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso es lo que nos podrá garantizar en un momento dado el que estemos realmente haciendo las transformaciones culturales. Y esto es supremamente difícil porque es que estamos en un contexto muy, muy complicado. Exactamente. Yo estaba acordándome ahorita cuando uno de mis hijos tenía como 5 años, un día llega y me dice, mamá, es que las niñas no sirven para nada. Casi me da un infarto, pues es que estaba oyendo todo lo que oía en mi casa, pues y me llegara a decir eso, y yo, ¿qué pasó, hijo? No, 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 pues es que ya no saben jugar fútbol y entonces nos hacen perder. Claro, el referente era ese para él, ¿no? Pero así como inicialmente las niñas no servían para nada porque no jugaban fútbol, eso lo van escalando si yo no lo trabajo, si yo no lo trabajo ahí, ¿no? Y eso lo tengo que hacer porque es una lucha contra todo el sistema. Y seguramente estos muchachitos que después crecen con otros imaginarios van a hacer otro tipo de música, van a hacer otro tipo de arte, de medios, de todo lo que están proyectando después en sus vidas y ahí es como se va dando realmente los avances a la transformación de las culturas, porque es que tenemos unas estructuras políticas, religiosas, educativas, económicas, de todo el consumo, de todo el capitalismo, pues ahí reproduciendo. Entonces, hay que permear y arañar eso también para que la lucha sea, bueno, lo que hacemos aquí, pero también lo que se hace en estos otros espacios, ¿no? Sí. Ya, digamos, para ir hilando la conclusión, voy a empezar a compartir algo que se me vino pues a la mente desde lo que nos esbozas, Janet, que es muy, en definitiva, es muy potente, ¿sí? Esto que planteabas de yo no me quiero despojar de esto como la máxima resistencia, digamos, para hacer este tipo de transformaciones. Y me ponías a pensar un debate así pequeñito, contemporáneo, que se da también al interior de los grupos que trabajan masculinidades. Y se ha vuelto un lugar común plantearlo de tenemos que pasarlo por el cuerpo, tenemos que hacerlo causa, tenemos que transformarlo en la vida, tenemos que instituirlo en nuestras reflexiones, digamos, a causa también pues de que mucha gente también coge y asume, digamos, estos discursos finalmente para continuar planteando ejercicios de dominio. Y me ponías a pensar en que no podemos transformar la realidad sin transformar la propia nuestra, por ejemplo. Y ese es un aprendizaje, digamos, desde la educación popular que siento que está ahí presente en algunos combos, en algunos grupos de hombres que le están apostando no a ser 100% coherentes, pero por lo menos aproximarse un poquito más a la coherencia y transformar esas realidades inmediatas. Entonces me ponías como a hilar esa idea. De hecho, por ahí hay unos aportes interesantes desde el feminismo comunitario y desde la mirada también de la descolonización y decolonización frente a la interseccionalidad de las causas, que es una premisa que fundamenta estos encuentros, de hecho, y es cómo encontramos esos puntos sin ser hegemonizantes, pues,
sin buscar como esas similitudes, sino esos puntos desde los cuales los hombres y las mujeres podemos conectar, conversar y posicionar, digamos, causas justas. Entonces me dejas ahí como con esa tarea por trabajar también de ahora en adelante. Y con algo también que era muy relacionado a las discusiones políticas. Justamente hay quienes han concluido que descalificar, anular y desconocer limita, digamos, las conversaciones. Entonces, en clave de conclusiones, me dejas ahí principalmente con este tema de no podemos transformar la realidad, sino transformamos lo propio. Y te agradezco mucho, Janet, también por publicar tu experiencia ahí y Las dos poderlo cosas, compartir. ¿no? Las dos cosas, ¿no? Ujú. Sí, hay que Las dos. articular y la educación popular convoca a articular las dos cosas. Eso es, porque también digamos, y eso es una crítica que nos hacen a las feministas y que nos hace el feminismo comunitario. Y es que el feminismo comunitario dice, ustedes las feministas se han quedado en un trabajo muy importante y necesario, pero muy basado en las libertades y los derechos individuales Mm. propias de las sociedades liberales. Entonces, ellas dicen, no, para nosotras esto tiene que ir articulado con el territorio, tiene que ir articulado con los sistemas sociopolíticos, macroeconómicos. Entonces, creo que tienen mucha razón. Obviamente no es la experiencia de todas las feminismas, porque el feminismo tiene múltiples vertientes, múltiples enfoques, entonces por eso tampoco hablamos de un feminismo, sino de los feminismos, y las experiencias son diversas y el feminismo negro también nos hace una crítica a este feminismo más occidental, pero yo creo que también nosotras hemos hecho un feminismo latinoamericano junto con el feminismo comunitario. Entonces ahí vamos como llenándolo de contenidos a partir de las experiencias desde donde estamos todas en este mundo, pues. Entonces ahí creo que es como tener una perspectiva muy integral, que no nos quedemos en que me salvo yo y listo, sino que aquí la idea es que nos salvemos todas y todos en un territorio, que creo que eso es importante también, en un territorio que también está siendo víctima justamente de esa voracidad capitalista, antropocéntrica, que representan desafortunadamente los hombres. No voy a decir que no haya mujeres con esas visiones, por supuesto, pero que lo han encarnado los hombres de todas maneras. Entonces es articular todo esto, ¿no? Sí. Bueno, yo solamente quiero decir que muchas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor el espacio. Eh, pues yo soy hijo de la educación popular. A mí me criaron en procesos de educación popular barriales, entonces amo la educación popular. Y creo que también en mi ejercicio de trabajo y de vida aplico mucho de sus principios. Y eso también me lleva a decir que eso también es un camino a la felicidad de alguna manera. Entonces, Janet, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias por el espacio. Para mí ha sido muy enriquecedor. Me quedo con las reflexiones también que plantea algo de lo que dice José. Y creo que muy motivado a seguir acompañando y viendo cómo los procesos, tanto de las mujeres que nos llevan mucho tiempo de delantera en esto, van siguiendo, pero también ver cómo los nacientes grupos de masculinidades que se inspiran en la educación popular van tomando forma y van generando corrientes allí. Entonces, esa es como un poco la expectativa que me queda. Me sumo a las preguntas y agradecimientos totales, Janet. Muchas gracias. No, Janet, muchas gracias, en serio. Esperamos que también esta conversa haya cumplido tus expectativas. Eh, y en definitiva queremos encontrarnos contigo y con las compañeras que hemos conversado más adelante también para tejer en lo colectivo. Muy agradecidos y también con muchos aprendizajes de tu presencia en el espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación, que este diálogo entre brujas y magos realmente siga creciendo y poco a poco vamos encontrando el conjuro para realmente transformar este contexto, esta realidad tan avasalladora en la que estamos viviendo. Gracias, gracias. Y bueno, también cada vez me voy acercando un poco más a un tema
tengo que reconocer que para nosotras no es fácil, que es el tema de las masculinidades. Sí. Gracias.